Gracias. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, ahorita yo les voy a dar lo que son las materias sociales para la revisión del examen. Vamos a ver cada pregunta. Voy a recapitular un poquito temas que a lo mejor ustedes ya vieron en la prepa o que hayan tocado en algún punto, ¿ok? Vamos a la pregunta 17, por favor, que es de literatura. ¿Listos? ¿Ok? ¿Me puedes leer la pregunta, por favor? 17. La cabalidad es una propiedad del texto y consiste en que este sea completo y A. Tenga una unidad de sentido. B. Con datos comprobables. C. Analítico. D. Con opinión del autor. Ok. Sabemos que los textos van a tener propiedades. Van a ver dentro de su curso de literatura que hay 7 propiedades del texto. Entre ellos va a ser obviamente lo que viene aquí como cabalidad. También hay integridad, hay etcétera, etcétera, otras cosas. Entonces aquí, ¿cuál de estas 4 opciones sería la correcta? La A, que tenga unidad de sentido. ¿Por qué? Porque si un texto no está autocontenido, no está condicionado a la persona a la que se le va a otorgar este texto, pues no vamos a tener, como dice ahí, la unidad de sentido. ¿Ok? 18, por favor. Texto que hace una crítica social y que auxilia de personajes típicos como el avaro, el astuto, el adulador o el hipócrita. ¿Ok? A. Pastorela. B. Melodrama. C. Drama. D. Comedia. Ok, vamos a ver también en literatura que hay diferentes tipos de texto. Su clasificación va a variar dependiendo del contenido, dependiendo del tipo de escritura. Vamos a ver que hay escritos en prosa, en verso. ¿Qué es escribir en prosa? ¿Alguien sabe? Y es la más común. Es un texto de corrido, o sea, que no tiene Es como escribimos nosotros. Nosotros escribimos en prosa, a renglón seguido, ¿ok? Solo hay 2 tipos de escritura para este tipo de literatura. En prosa, que es como escribimos nosotros, o en verso, ¿ok? Bueno, entonces aquí viendo este es el texto que hace crítica social y que se auxilia de personajes arquetípicos. ¿Qué es arquetípico? ¿Qué significa? ¿O qué piensan que sea arquetípico? Y tenemos ahí ejemplos que dice avaro, astuto, el adulador o el hipócrita. Si nos dicen es que eres bien avaro, ¿qué pensamos ahí? No lo conocemos, pero nos dicen, es un avaro. ¿Qué consideramos que sea avaro? ¿Qué es ser avaro? ¿Cómo son los de Monterrey? ¿Eh? ¿Eh? O también les dicen que son bien. El avaro es ser una persona coda, ¿ok? Y no les estoy diciendo de una persona, pero el arquetípico de las personas de Monterrey es que son codas, ¿ok? Eso es ser arquetípico, tener un estilo, una forma, sin que sepamos cómo es esa persona realmente. ¿Queda claro? Entonces aquí, ¿qué texto hace esa referencia? De los que están aquí, una pastorela. No es un tipo de texto la pastorela, ¿verdad? Entra dentro de un tipo de texto, pero no es un tipo de texto. ¿El melodrama es un tipo de texto? Tampoco, ¿verdad? El drama o la comedia, esos sí son tipos de texto. ¿Cuál de los dos encaja con este tipo de pregunta? ¿El drama? ¿Seguros? ¿El drama nos da al avaro, al astuto, al adulador, al hipócrita? La comedia, ¿ok? La comedia, ¿sale? Bueno, la que sigue, por favor. ¿La 19? Sí, por favor. Lee el siguiente poema. Yo hice una novia de color de sueño, figura de aire liso, piel de agua, cabellos como estela de piragua, puro perfil de amargurado ceño. Aquella novia, aquel amor sin dueño, como la luz de crepúsculos de fragua, signo es blusa de humo y una enagua, que espuma musical y se su risa,
su boca de una brasa del ocaso, y sus ojos del tiempo sin retorno. Fue solo una palabra entre la brisa, un espejismo que brotó del ocaso, al ocaso una imagen sin alma ni contorno. Jesús Medina Romero. El poema anterior que expresa el sentido de los versos subrayados escritos en un lenguaje llano. A, hice su risa, espuma musical, formé con su boca una brasa del ocaso y concebí con sus ojos un tiempo sin retorno. B, imaginé su risa agradable al oído, su boca de color rojo intenso y una mirada que producía un efecto de extravío. C, su risa armoniosa era una quimera, su boca de linda como el ocaso y sus ojos de tiempo sin retorno. D, fantaseé con una sonrisa melodiosa, su boca como una brasa del ocaso y su mirada encantadora. Ok, aquí lo que nos quieren decir es que ese texto en verso, ¿qué dicen palabras coloquiales, vulgar y corriente como hablamos nosotros? ¿Ok? Eso significa que digamos en lenguaje llano. Ese es el lenguaje llano, el lenguaje coloquial. ¿Ok? Y tenemos ahí 4 opciones. ¿Qué significa ocaso? Ajá, cuando se pone el sol ya para dormir, ¿no? La puesta de sol. ¿Y qué significa alguna otra palabra que no conozcan ustedes? ¿De aquí? ¿No? Bueno, entonces, de las 4 opciones, ¿cuál es la que más se acerca a un lenguaje coloquial de ese verso? La B, exactamente. Imaginen su risa muy agradable al oído, su boca de color rojo intenso y una mirada que produce un efecto de extravío. La 20, por favor. En la siguiente estrofa, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme, quiero echar mis versos de la José Martí. La rima es A, libre, B, consonante, C, diámbica, D, asonante. Ok, ¿qué tipo de rima? ¿Cuáles son los tipos de rima aquí? ¿Quién me puede decir? Asonante y consonante. Entonces, viendo cómo está en la estrofa de estos 4 versos, ¿cómo sería esa rima? ¿Asonante o consonante? Consonante. Consonante, ¿por qué? Porque rima, se escucha igual al final. Ajá, pero también en las asonantes a veces suena igual. ¿Cuál es la diferencia entre una consonante y asonante? La consonante lo que rima es el último, por lo menos se forma de dos a 3 letras y la asonante es la última vocal. Bueno, normalmente es la última vocal. Tiene que ver con sílabas, Ah, ¿ok? Más o menos estás en esa. Tiene que ver con vocales cuando es la asonante. Y la consonante es la última sílaba, la que va a ser igual en ambos versos, ¿ok? Puede ser 2 versos seguidos o salteados, no importa. El chiste es que tengamos la misma última sílaba, ¿ok? Bueno, la que sigue, por favor. El siguiente texto. Me tienes en tus manos, me tienes en tus manos, y me lees lo mismo que un libro. Sabes lo que yo ignoro, y me dices las cosas que no me digo. Me aprendo en ti más que en mí mismo. Eres como un milagro de todas horas, como un dolor sin sitio. Si no fueras mujer, fueras mi amigo. A veces quiero hablarte de mujeres que a un lado tuyo percibo. Eres como el perdón, y yo soy como tu hijo. Qué buenos ojos tienes cuando estás conmigo. Qué distante te haces y qué ausente cuando a la soledad te sacrifico. Dulce como tu nombre, como un higo, me esperas en tu amor hasta que arribo. Tú eres como mi casa, eres como mi muerte, amor mío. Jaime Sabines, me tienes en tus manos. Ok, el contexto, ¿cuál sería de este poema? Si tenemos que decir soledad, dolor, el amor o la amistad. El amor, ¿ok? Perfecto. La que sigue, por favor. Género literario que aborda asuntos heroicos. Sus personajes se inspiran en figuras históricas y simbolizan valores universales de la colectividad. A, lírico, B, épico, C, dramático, D, didáctico. ¿Cuál sería el género literario lírico? A ver, pregunté. ¿Cuál sería el género literario lírico? ¿A qué se refiere con el lírico? Los poemas. Más o menos tiene que ver, pero ¿qué característica tiene? Si vas por ahí, si vas por ahí. ¿Está escrito en verso? En verso sí, como un poema, pero ¿por qué se le llama lírico como tal? ¿Conocen lo que es una lira? Porque es empleado en canciones. Exacto, se emplea en canciones, en odas, en alegrías, que también se les llama, etcétera, etcétera. Son siempre musicales. Un género lírico siempre va a ir acompañado de música,
¿ok? O musicalidad en su letra. Ahora, ¿qué es un género dramático? ¿Qué es un género dramático? Pues es el que está normalmente en las obras de teatro, ¿no? En las novelas, las que no son cómicas. Generalmente ocurre mucho drama, ¿ok? Y para esta pregunta, ¿cuál género correspondería? Épico, ¿ok? Siempre que va a haber batallas, gestas, héroes, princesas, etcétera, etcétera, siempre va a ser épico, ¿ok? ¿Queda claro, chicos? Ok, atrás, por favor, la que sigue. 23. De acuerdo con las características del realismo, el escritor, 1. Suprime el yo, trata de ser objetivo y habla de la vida de otros. 2. Desarrolla la belleza estética del lenguaje y su musicalidad. Sus personajes son princesas y aristócratas. 3. Pretende expresar la realidad tal como es. Sus personajes son oficinistas, obreros, gente común. 4. Utiliza un estilo recargado, rebuscado y artificioso. 5. Es un observador sereno, con visión crítica y permanece atento a las posibilidades de cambio por acciones sociales o políticas. Ok, sabemos que hay diferentes corrientes literarias. Es muy distinto el género literario, no nos confundamos. Corrientes son estilos, cómo escriben las personas, ¿ok? Las corrientes van a estar siempre influenciadas por el entorno. ¿A qué me refiero? Dependiendo del cambio histórico que se tenga, va a ser la corriente histórica que se va a dar. Lo van a ver en literatura. Hay una línea del tiempo que yo he dado en algunas clases, en donde hacemos una concatenación entre lo que viene siendo los hechos históricos, no nada más a nivel universal, sino a nivel México, y vemos cómo va cambiando la psique y el pensamiento humano en esa época. Vamos a ver que algunas corrientes literarias van a hacer que la gente se evada de su realidad, porque la realidad es demasiado cruel, muy dura, que están viviendo en ese momento entre guerras y demás. Nace el romanticismo. Vamos a ver que hay veces que van a estar tan empalagados del romanticismo que van a preferir mostrar la realidad como tales, que es el realismo, ¿no? Hay otras corrientes como el clasicismo que se van a ir a toda la parte antigua, la literatura antigua, van a retomar parte de ella para pasarla en el clasicismo, ¿no? Tenemos también lo que es el estilo churriguresco, la época de Siglo de Oro, en donde van a rebuscar tanto las palabras que va a ser muy complicado entender los textos y que se van a tener que leer más de una vez para poder entender lo que están diciendo, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a la época moderna, ¿no? Tenemos también parte de lo que son la generación del 98, que es una generación básicamente de gente española que es exiliada de España durante la Guerra Civil. Entonces ahí van a ver esas muestras de literatura como retratan una cierta realidad, pero muy escondida dentro de fantasía, ¿ok? Entonces es una época muy clásica que se va a observar también ahí, ¿no? Bueno, con respecto a esto, siendo el realismo, como su nombre lo dice, retrata la realidad, ¿cuáles de aquí serían las características que le corresponden a ese género, a esa corriente literaria, perdón? 1, 3 y 5. 1, 3 y 5, que suprimen el yo, a diferencia, por ejemplo, del romanticismo que se va a los otros. Bueno, que se va se va al yo, perdón, en el romanticismo aquí se va a los otros. Trata de ser objetivo. ¿Qué es ser objetivo? Verlo desde un punto más neutral. ¿Cómo es esto? Como de agrado, verlo como desde un punto más. Sí, por ejemplo, es decir, este pizarrón es blanco, de perfil de madera, y se puede escribir directamente en él con plumón de agua, ¿no? O sea, no le digo, ay, es un pizarrón bonito que brilla, que tiene la madera barnizada, así el alto brillo, se ve, es súper cómodo, ¿no? Eso ya es subjetivo, porque estoy imprimiendo en él opiniones personales, ¿ok? Entonces, objetivo es a rajatabla, lo que es lo que se ve y no se puede juzgar. Y subjetivo es algo que va a ser sujeto a una interpretación. Eso es muy importante tanto para literatura como para las historias. En las historias ustedes van a ver, y vamos a ver más adelante en lo que revisemos, va a haber algunos hechos o personas que van a crear la forma en cómo se va a estudiar la historia. Y que va a ser muy importante que veamos si van a ser objetivos o subjetivos. ¿Ok? Bueno,
Dice, entonces aquí suprime el yo, trata de ser objetivo y habla de la vida de otros. Pretende expresar la realidad del cómo es. Sus personajes son oficinistas, obreros, gente común. Y es un observador sereno, con visión crítica y permanece atento a la posibilidad de cambio por acciones sociales y políticas. ¿Alguien ha leído alguna obra del realismo? ¿No? Hay una obra literaria que es un poco amplia, pero que retrata mucho toda la parte de la época de la Revolución Industrial en Francia e Inglaterra. Se llama Germinal. Si llegan a tener oportunidad, creo que hasta hay una película, no recuerdo bien, de esa obra. Es de Émile Zola. Si llegan a tener oportunidad, algún tiempecito que se den y no tienen nada que hacer, véanla, les va a ayudar mucho para apoyarlos tanto en época histórica como en la cuestión de corrientes literarias, ¿ok? Para que vean cómo retratan la vida en esos momentos, ¿ok? Bueno, la que sigue, por favor. 24. Escritor representante del realismo español. Camilo José Cela. ¿Cele? De Miguel de Unamuno. Benito Pérez Galdós, Ramón del Valle Inclán. ¿Quién sería? Sí. Benito Pérez Galdós. Esa tatúensela, grábensela, márquensela en el cerebro, porque esa es obligada. Siempre les van a preguntar algo de este señor, ¿ok? O les preguntan una obra de él, o les preguntan a qué corriente pertenece, o les preguntan al revés como aquí, que quién es el padre del realismo, etcétera, etcétera. Pero casi siempre viene este personaje en un examen de admisión, ¿ok? Ahora, ojo, aquí les están poniendo también a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno también pertenece al realismo, pero él se pasó al realismo posteriormente, no nació con el realismo, ¿ok? Nació en otra corriente, ustedes lo van a ver en literatura, pero posteriormente se pasa al realismo. Por eso es que les ponen estos dos personajes juntos, para que no se confundan en algún momento, ¿ok? Y Ramón del Valle Inclán, él es mexicano, sí es un poco del realismo, pero del realismo mexicano, ¿ok? Él es más, no guionista, es más cronista, perdón, de los eventos que ocurren en la época que él vive, ¿ok? Que es de la parte de la Revolución Mexicana. Vamos a la que sigue, por favor. Autor mexicano que escribió El laberinto de la soledad. A. Carlos Fuentes. B. Juan Rulfo. C. José Emiliano Pacheco. D. Octavio Paz. ¿Quién sería? Octavio Paz, ¿ok? Perfecto, ahí ya no hay más dudas. La que sigue, por favor. Invitación de una ficha. Fernández Moreno. César, América Latina en su literatura. México, siglo XXI, editores 1976, página 25. A, bibliográfica, B, de resumen, C, hemerográfica, D, de cifra. ¿Ok? ¿Qué tipo de ficha es esta? Bibliográfica. Recuerden que vamos a tener al menos dos tipos de fichas en cuestión de tamaño. En cuestión de funcionalidad hay otros tipos, ¿ok? ¿Cuáles fichas tenemos? Primera, por tamaño, serían estas dos. ¿Estamos de acuerdo? Esta la podemos ocupar para qué y para qué. Que es la más pequeñita. ¿Cuál? Hemerográfica. Hemerográfica. Y bibliográfica. Y bibliográfica. Esta creo que es de 12.5 por 6.5, me parece. Y esta es de 12.5. Lo que tiene de aquí es lo que tiene esta de acá. Porque alguna vez les van a preguntar las medidas. ¿Ok? Entonces, cuando llegue el momento les van a dar las medidas correctas, pero siempre la relación va a ser de aquí a acá. ¿Sale? Y esta es una ficha que le llamamos ¿de qué? ¿Y aquí qué podemos hacer? Ajá, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer ahí? Citas textuales, exacto. Cuando les piden que hagan algo con sus propias palabras, ¿cómo se llama eso?
Podemos hacer paráfrasis, entre otras cosas, pero básicamente, o lo principal serían esas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en efecto, la pregunta 26 viene siendo la ficha bibliográfica. Bueno, ahora nos vamos a la 37, por favor, que es geografía. Creo que está ahí mismo en esa misma hoja. ¿Quién va atrás, por favor? ¿Cuáles son las transiciones y correspondientes a las ciudades de Montevideo y de Caracas? A, Montevideo. Te pasaron la 37, está antes, por favor. La principal finalidad de la geografía moderna es A, diferenciar las fuentes y efectos de los hechos y fenómenos geográficos, conocer los efectos terrestres provocados por los fenómenos naturales, C, explicar la relación entre los elementos naturales y sociales en el medio geográfico, y D, localizar los elementos naturales y sociales sobre la superficie terrestre. Ok, entonces, ¿cuál sería la principal finalidad u objetivo de la geografía? Explicar la relación entre los elementos naturales y sociales del medio gráfico. Del medio geográfico, así es. Todo lo que tenga que ver con geos, que es tierra, ¿no? Y grafos, lo que se escribe de la tierra significa geografía. ¿Ok? La que sigue, por favor. 38. Joven. La principal zona de petróleo en México es la De producción. A, costa del Pacífico Norte, B, región del Noroeste, C, costa del Golfo, D, región del Pacífico Sur. Ok, entonces, ¿cuál sería la principal zona de producción petrolera aquí en México? La costa del Golfo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea eso? Hay una razón. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea esa zona? Ajá. Eso actualmente, pero si nos vamos siglos atrás, ¿por qué? Porque ahí cayó el meteorito y ahí se vendieron los dinosaurios, ¿no? Más o menos. Más o menos. Recuerdan que esto era así, ¿no? La Tierra. ¿Esto cómo se llamaba? Pangea. ¿Ok? Evidentemente, cuando estábamos así, todos uniditos, pues había vida y demás, efectivamente había dinosaurios, llega el meteorito y esto se empieza a romper, a fracturar. ¿Cómo queda ahora nuestro planeta? Pues dividido en ¿cuántos continentes? 5, ¿ok? No dibujo bien, antes que nada se los digo, ¿ok? Imaginen, ¿ok? Este es el continente americano. Imagínenlo, por favor. Mucha imaginación. Pues tenemos aquí, si mi geografía no me falla, parte del continente africano, parte de Europa, y así, ¿ok? Justo esta zona, si ustedes la juntan, casi embona, más o menos tierra por todo lo que ha pasado y demás. Bueno, pues esta zona es prácticamente la zona central de la Pangea, y es donde había mayor cantidad de vida. ¿Ok? Obviamente, al pasar todo lo que ocurrió, de que hubo pues, la muerte de los animales y demás, se creó un buen territorio en donde había este tipo de material, que es todo lo que son los hidrocarburos. Entonces, al separarse, si ustedes recuerdan parte de los hechos históricos, donde se pelean por más cuestiones de crudo, de petróleo crudo. En lo que se pelean es en esta zona. ¿Estamos? ¿Qué zona es esta? No, más por ahí. Imagínense un poquito más allá de los volcanes. ¿Qué hay? Unos que se ponen turbantes y que tienen vestido largo y los árabes. Exacto, la zona árabe. Toda esa zona, si se fijan, es muy rica en petróleo, porque pertenece dentro de este espacio donde se acumuló mucha cantidad de petróleo. Bueno, de hidrocarburos, ¿ok? Entonces, toda esta zona
lo que viene siendo acá, esto, y esto es una zona rica en petróleo. O lo que puede ser potencial petróleo. Pero hoy por hoy ya no se está apostando por ese tipo de energía, si ustedes se fijan. Ahora, ¿por qué se está apostando? Por las energías limpias, exactamente. ¿Ok? Bueno, esperemos que pronto todo lo que sean las guerras entre Siria y Israel y todos ellos también vayan disminuyendo gracias a eso, a que no se está apostando ya mucho por las cuestiones de hidrocarburos. ¿Ok? Nos quedamos que es la costa del Golfo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la siguiente, la 20, no, 39, por favor. La 32. ¿Cuáles son las latitudes y longitudes correspondientes a las ciudades de Montevideo y de Jaragua? ¿Cuál sería? La A, ¿por qué? Primero que nada, porque el puntito no se ve más abajo de la mitad, entonces no sería tan interesante. Exacto. Muy bien. Ahora sí que a ojo de buen cubero. Sería ese. Ahora, ojo, las latitudes, ¿cuáles son? Estas serían las latitudes. Y estas las longitudes. ¿Ok? Eso sí, trátenselo de aprender. ¿Cómo se lo pueden aprender? Apréndanse aunque sea una. Longitud, siempre mezclenla con el eje X. Siempre el X va a ser la longitud. Aquí en China en la mayoría de las cosas. En física, ¿cómo vemos el movimiento? Por ejemplo, velocidad es metros sobre segundo. ¿Cómo medimos siempre los metros? ¿En qué eje? En ejes X y Y, ¿cómo los vemos? ¿Quién se pone siempre aquí abajo? Y en este caso sería ¿quién? Viéndolo en cuestión de velocidad. Viene siendo distancia sobre tiempo, ¿no? Tiempo. ¿Aquí quién va? El tiempo. ¿Y acá? La distancia. Entonces, ¿cuánto recorres en qué tiempo? Entonces, las longitudes en este caso, pónganlo como las longitudes en el eje X, ¿ok? Con eso ya les va a ser más sencillo ubicar lo que viene siendo las longitudes y latitudes de un punto que les piden. Siempre les van a pedir algo así. Siempre, siempre. Si no les piden que ubiquen el punto, les van a pedir usos horarios. Y los usos horarios tienen mucho que ver con esto, con longitudes y latitudes. ¿Ok? Bueno, entonces efectivamente la respuesta va a ser la A. La que sigue, por favor, la 40. Si el uso horario pero Ajá. son las 20 horas, ¿a qué hora será la ciudad de Tijuana, México, cuyo uso horario es de 120 Grados. Grados oeste. ¿Ok? Justo lo que les estaba diciendo. Si no les preguntan una, les preguntan la otra, les preguntan las dos. ¿Ok? Aquí tiene que ver mucho, y ya lo van a ver en geografía, que les van a partir. A partir de 0 grados, va a haber una cuenta hacia acá y una cuenta hacia acá. Dependiendo a qué lado vayas, vas a sumarle horas o le vas a restar horas al punto donde te estén situando. El punto 0 grados, ¿quién es? Tiene un nombre físico, es un lugar, el meridiano de Greenwich. ¿Ok? ¿Está en dónde? ¿En qué país? Inglaterra. En Inglaterra. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí, están diciendo que son las 20 horas. ¿Qué horas será en la ciudad de Tijuana, cuyo uso horario es de 120 grados al oeste? ¿Para dónde es el oeste? Si yo estoy acá, ¿es a mi derecha o a mi izquierda? Izquierda. ¿Ok? Por acá es el oeste y acá es el este. ¿Ok? Dice que son 120 grados. ¿Cuánto estamos dividiendo cada uno de estos? ¿Recuerdan? ¿Cada cuántos grados se divide? Son cada 15. ¿Ok?
hasta formar cuántas horas son o cuántos números son hacia ese lado, hasta llegar a los 120. Ocho, ¿ok? Entonces, si tenemos que son las 20 horas, 20 más 8, ¿cuánto sería? Pues me digan 28, o sea, en horas. ¿Ok? Sí, ok, ya me los imagino. 28, maestra. No. ¿Cuánto es? Se ven como las 4 de la mañana, ¿no? Pero aquí no le veo las 4, entonces me equivoqué un poquito en las horas. Pero bueno, el chiste es que es a las 12 horas, pero la cuenta tiene que ver con esto. Creo que son los menos, son los menos. Entonces en esta es menos, cuando va hacia acá va menos y de este lado va más. ¿Ok? Pero es una, ahora sí que literal es una suma y resta. No hay gran ciencia ahí a sacar, ¿no? Para que les pase como a mí, que no se acuerdan para dónde sumar y dónde restar, pero acuérdense, si ven de frente, bueno, viendo de frente la gráfica, a la izquierda, normalmente negativo, zurdo, negativo, casi siempre. Si se fijan, la religión siempre los ponen a los de cuenta. No es así, pero pónganlo más o menos en ese contexto, para que se acuerden. Derecha, positivo, ¿ok? Tengo una hija zurda, así es que no se preocupen. Nunca la forcé a que escribiera con la derecha, ojo. Ok, la que sigue, ¿quién va? Por favor. El cambio climático global generado por el efecto invernadero puede ocasionar 1. Aumento de temperatura, 2. Disminución de temperatura, 3. Fusión de hielos, 4. Disminución del nivel marino, 5. Selvas de inundaciones. Ok, ¿sería cuál? El inciso B, ¿ok? El cambio climático que ha generado, pues el aumento de temperatura, como lo hemos visto, fusión de hielo, que es lo que pasa en los polos, cada vez se derriten más, ¿no? Y la disminución de nivel marino. La que sigue, por favor. Regiones densamente pobladas en el mundo. 1. Este de Europa. 2. Oeste de Oceanía. 3. Occidente de Europa. 4. Norte de Asia. 5. Sur de Asia. Ok. ¿Cuáles serían las regiones densamente pobladas? No sé si... Occidente de Europa. Occidente de Europa. ¿Qué países abarca el occidente de Europa? Son bien emblemáticos esos países. Y es donde hay mayor migración de un continente a otro. Francia, Francia, y el que está a un ladito, Italia. no, para el otro lado, para el otro lado. España, justo. Francia y España son los países que están más densamente poblados en la parte de Europa. ¿Ok? ¿Por qué? Precisamente por la migración de africanos hacia el continente europeo. ¿Ok? Y después en la parte de Asia tenemos que sería el sur de Asia. ¿Qué países que está densamente poblado? Y lo marcan en muchos documentales y demás. La India, exactamente, la India. ¿Ok? Perfecto. La que sigue, por favor. Estados de la República Mexicana con baja densidad de población. A. Veracruz y Oaxaca. B. Oaxaca y Morelos. C. Morelos y Baja California Sur. D. Baja California Sur y Quintana Roo. ¿Cuáles serían? Baja California Sur y Quintana Roo. ¿Por qué creen que sea baja densidad de población? Pero si Quintana Roo, ¿qué tenemos acá? Cancúncito, ¿no? Y demás, ¿no? ¿Por qué es baja densidad de población? Porque son zonas áridas. En lo que sí es la parte de California, sí, efectivamente son zonas muy áridas, el clima es sumamente desértico, temporadas de calor, exceso de calor, temporada de frío, hace bastante frío, zona desértica, pero Quintana Roo no es así. ¿Por qué no tiene tanta población? Por la humedad. ¿Eh? Por la humedad. Por la humedad. Hace un calor bárbaro, pero la humedad relativa que se le llama es bastante grande. ¿A qué me refiero? Hagan de cuenta, en una tamalera, sí las ubican, ¿no? Donde están los tamalitos sabrosos que nos comemos en los de febrero. Bueno, una tamalera puede llegar a tener hasta 100-120% de humedad. Imagínense estar allá en las playas de Cancún sin estar de vacaciones, trabajando como gente normal, civilizada, trabaja día, tarde, noche, con una humedad relativa de entre el 80-90%, o sea, casi como una vaporera, con el calor que hace. No es nada cómodo. Entonces, las condiciones ambientales no son propicias
para que la gente pretenda vivir ahí mucho tiempo. Por eso siempre tienen climas y demás, pero la gente que no tiene clima, ¿qué hace? ¿No? Entonces son esas las razones por las cuales la población no es tan grande en esas regiones y ellos son más dedicados a la cuestión del turismo, ¿ok? Es muy complicado que llegue a darse, por ejemplo, un asentamiento como centro de negocios, como en Mérida. Mérida ya lo estamos viendo un centro de negocios equiparado con Guadalajara, con Monterrey, con la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es diversificar ese sector de negocios, ¿no? Tener una zona en el sur, una zona en el norte, una zona en el centro y otra en occidente. Y pues desafortunadamente hacia el Golfo no hay nada, uno, por las condiciones, no tanto climatológicas, sino de delincuencia y demás, no hay un lugar donde podamos poner otro centro de negocios, ¿no? Que valga la pena como para atraer inversionistas y demás. Por ejemplo, Veracruz, a pesar de que es un estado muy bonito y que tiene muchas cuestiones, vaya de turismo y demás, no es propicio para poner un centro de negocios, por eso se decidió que fuera más hacia el sur, que fuera en la zona de México, por ejemplo. Bueno, la que sigue, ¿quién va? ¿Atrás? La Unión Europea tiene como propósitos fundamentales la A, libre circulación de mercancías, personas y políticas comunes. B, unificación de la moneda y la creación de un fideicomiso agrario. C, protección de los derechos de los trabajadores y un salario uniforme. D, explotación sin restricciones de los recursos del carbón y del petróleo. Ok, entonces, ¿cuál sería el objetivo de la Unión Europea? ¿Cuál fue? ¿La qué? Unificación de la moneda. La libre circulación de mercancías. La libre circulación de mercancías, personas y políticas comunes. ¿Por qué? Porque son países que, si ustedes se fijan en Europa, son de dimensiones muy pequeñas. Simplemente veamos Luxemburgo, Andorra la Vieja, lo que viene siendo Brujas, una ciudad muy pequeña también allá, y demás son localidades muy pequeñas y países muy pequeños que si los pones como que cada quien debe tener su visado y demás, pues van a andar perdiendo más que ganando, ¿no? Por ejemplo, también Puerto Príncipe es un país muy pequeño en Europa, ¿no? Con la creación de la Unión Europea, lo que se hizo fue unificar a toda Europa y que fuera prácticamente una sola provincia, cosa que, bueno, ya obviamente Inglaterra dijo, a mí no me conviene, yo prefiero salirme de la Unión Europea y tener mi propio sistema y mi propia forma de hacer la cuestión económica, ¿no? Administrativa económica. Ok, la que sigue, por favor, ¿quién va? Los estados de la República Mexicana que tienen un bajo grado de desarrollo industrial son A, Morelos, México y Puebla. B, Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato. C, Veracruz, Tabasco y Yucatán. D, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ok, ¿cuáles serían los estados? ¿Vale? Sería la de que son ¿quiénes? Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Guerrero, Oaxaca y Chiapas. ¿Por qué consideramos que son los menos industrializados? ¿A qué se dedican? Al campo y en algunos casos al turismo, ¿no? Porque, por ejemplo, Oaxaca, pues tiene varias playas turísticas y sí, se dedica muchísimo a cuestión a agricultura, ¿no? De agricultura. Guerrero ni se diga. Y Chiapas, pues también. O sea, son zonas turísticas y de agricultura. ¿Por qué les hice este mapita, pseudomapa de México? Obvio, con mucha imaginación, por favor, se los repito. Porque me gustaría que viéramos, aunque sea nada más como bosquejo, las zonas económicas activas de nuestro país. Por ejemplo, todo lo que viene siendo efectivamente esa zona que les mencioné, se dedican a qué, como bien dicen, a agricultura. Pero ¿qué es lo que más ellos cultivan? ¿Alguien sabe? ¿Eu? Café. Café, es una zona de cafetalera, al igual que quién. Que Veracruz, ¿no? ¿Qué otras cosas producen más aquí? No. ¿El maíz de dónde es? Mucho. ¿De dónde saca la mayor producción de maíz? Son 3 estados que lo producen más. ¿Quién? Hidalgo. Hidalgo, muy bien. Que es en esta zona, ¿no? Viene siendo Hidalgo, ¿qué más? ¿A quién tiene cerca? Puebla también. Puebla. Y una parte de Tlaxcala.
Estos, la mayoría van a producir maíz, frijol, sorgo, lenteja, todo lo que viene siendo la mayoría de las semillas, ¿ok? La zona que viene siendo entre Tabasco, Villahermosa y todo este rollo, van a producir más bien productos tropicales. ¿Cuáles son esos productos tropicales? Ah, pues simple y sencillamente la piña, el plátano, mango, papaya, cítricos, que también se va con Veracruz. Aquí también es un alto productor de naranja, por ejemplo, ¿no? Todo lo que viene siendo esta parte de Sinaloa y parte de las bajas, ¿a qué se dedican? Obviamente es una zona desértica, no hay agricultura, ¿a qué se dedican? En una parte, pero la parte ganadera es más Sonora, Chihuahua. ¿Pero a qué se dedican ellos? ¿No? A la pesca, exactamente. Toda esta zona es de pesca, donde lo que más pescan son camarón, obviamente peces de diferentes, ¿no? Blanco del Nilo, etcétera. Pero lo más es camarón. Ciertamente en Sinaloa, que tiene una zona agrícola, lo que más cultivan es el tomate o jitomate, ¿ok? Por eso ahí se les llama un equipo de béisbol como los tomateros, ¿ok? Debido a eso, porque ahí es donde hay mayor cantidad de tomate. Las carnes, pues en Sinaloa, en Sonora, Chihuahua, parte de Nuevo León, es donde más cultivo vacuno va a haber, ¿ok? Ya sea para consumo o para prendas, etcétera, etcétera, de ahí se va a atender, ¿ok? La zona también, Tamaulipas y una parte de Nuevo León a que se van a dedicar si no tienen tanto cultivo y demás. A las fábricas, todo lo que viene a ser metalurgia y siderurgia. ¿Ok? Viene siendo toda la parte industrial de nuestro país. Y tenemos un pequeño, porque dejé al final Michoacán y demás. ¿Qué producen ahí, aparte de narcos? ¿Qué producen ahí? ¿En Michoacán? ¿Puerto qué? ¿Puerto Lázaro Cárdenas? ¿Qué hay ahí? Algo que le ponemos a las tortas. Exacto. No puede faltar. ¿Ok? Es un alto productor de aguacate. También cuando se encarece o los narcos lo cierran, porque eso es una realidad, lo confiscan, se decidió en otros lugares tratar de que hubiera una producción mayor. ¿En qué otro lugar es el segundo productor más grande de aguacate? Está por aquí también. Querétaro. Querétaro también es un alto productor de aguacate, pero no de la misma calidad que el de Michoacán. Ese es el aguacate más, como más chiquito. Ese viene de Querétaro, ¿ok? Y, pues básicamente, ¿no? Digo, van a verlo después ya con más detalle, pero sí quise darles este como preámbulo en cuestión de la economía de nuestro país, ¿no? La producción y economía de nuestro país en ese aspecto. ¿Quién sigue, por favor? 46. Cuando la balanza de datos producción en México es negativa, significa que A, hay un equilibrio entre lo que vende y lo que compra. B, se realizan unas importaciones de artículos básicos. C, la producción permite una mayor exportación. O D, importa más productos de los que exporta. ¿Qué nos está queriendo decir esa pregunta? ¿Cómo la entendemos? ¿Quién me puede decir en palabras llanas, o sea, en el lenguaje coloquial, qué quiere decir esa pregunta? Básicamente dice, cuando la balanza de pagos comercial de México es negativa, o sea, no tienes dinero, no tienes cash, no tienes money, ¿por qué no tienes dinero? Exactamente, lo que la mayoría de los mexicanos hacen. Estamos más de lo que tenemos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La de importa más productos de los que exportan. ¿Ok? Exportar es lo que trabajamos y vendemos para obtener dinero, e importar es lo que estamos consumiendo cuando vamos a la tienda y compramos y compramos y compramos. ¿Ok?
Ok, de aquí nos vamos. ¿Alguna duda hasta aquí de las materias que hemos visto? ¿Todo claro como el agua? Pero agua cristalina, no un agua de afuera que cae de los charquitos, ¿ok? Bueno, vámonos a español, la 73, por favor. Ok, dice, identifica la función de la lengua que ejemplifica el siguiente texto. Adiós al poeta del compromiso. Muere Mario Benedetti después de una larga vida de lucha contra la adversidad y en defensa de la alegría. Y tenemos expresiva, apelativa, referencial y poética. Ok, y aquí vamos a empezar por una cuestión. ¿Hay funciones de la lengua? Sí, existen. Existen las funciones de la lengua que nos van a decir bajo qué tenor se está haciendo este texto. ¿Ok? ¿Cuáles existen? 3 de ellas nada más, de lo que nos ponen opciones, que es la apelativa, la referencial y la poética. ¿Quién me puede decir cuál es la función de la lengua poética? Digo, en total son como 7, pero ahorita tenemos 3. No, tiene una característica muy especial. ¿Cuál sería la poética? Y esa la voy a identificar así de voladita. ¿Que usan metáforas? No. Bueno, sí, pero... Son los versos, son los poemas. ¿Ok? Cuando les dicen en qué función está de la apelativa de la lengua, digo, función de la lengua, va a ser la poética cuando vean versos. Tal cual. ¿Ok? ¿Cómo es una apelativa? Busca convencer. Busca convencer. ¿Qué significa en un juzgado decir voy a apelar mi juicio? Voy a dar argumentos. Voy a dar argumentos para convencer, ¿ok? Inclusive, durante mucho tiempo, Sabrita sacó una campaña muy de ese estilo. Por ejemplo, decía su eslogan, a que no puedes dejar de comer solo uno. O sea, son tan buenas que no puedes dejarlas de comer. Esa es una función apelativa, por ejemplo, ¿ok? Luego tenemos la referencial. ¿Cuál es la referencial? Informa, pero hace referencias, o sea, te está dando el dato en dónde lo puedes obtener, ¿ok? La fuente de dónde la puedes obtener. Esa es una referencial, ¿ok? Entonces, ahora viendo estas, ¿cuál sería la función de la lengua que vamos a tener para este asunto? Referencial, ¿ok? Muy bien. La que sigue dice, elige la función de la lengua que predomina en el siguiente ejemplo. Luisa, ¿puedes limpiar la mesa y lavar los trastes, por favor? Metalingüística, apelativa, referencial o sintomática. ¿Cuál es la función de la lengua metalingüística? Es español, ¿no? Habla del español, propio del español como tal, o significado de ciertas palabras. Por ejemplo, hace rato les dije geografía, geos, tierra, grafos, escritura. Esa es una función metalingüística, cuando les damos el significado de algo, ¿ok? La apelativa ya la vimos, la referencial ya la vimos, y la sintomática, ¿cuál es? Esa es una que me mencionaste tú, cuando vimos lo de versos, ahorita de función poética. Justo es eso. Emociones. Tiene que ver con las emociones, ¿ok? La sintomática. Entonces aquí, ¿cuál va a ser la respuesta? Apelativa, ¿ok? La que sigue, 75. ¿Qué forma de discurso predomina en el siguiente párrafo? Dice, el alcoholismo es una enfermedad progresiva y crónica que presenta síntomas que van desde el malestar hasta el dolor intenso. Depende de varios factores, principalmente de la predisposición genética y de la influencia del medio ambiente familiar y social. Pese a que afecta todo el cuerpo y provoca una variedad de problemas médicos, los principales síntomas se manifiestan en el sistema nervioso. A través de en especial del cerebro, la adicción produce diversos trastornos en el pensamiento, las emociones y la conducta del enfermo. Entonces dice información, descripción, enumeración o explicación. Entonces, ¿qué tipo de discurso predomina aquí? Descripción, ¿ok? Porque les está diciendo cómo son las cosas, sin embargo no les está indicando en dónde las está obteniendo. ¿Se dan cuenta? Por eso es descriptivo. Ustedes pueden imaginar lo que les están diciendo en el texto, ¿ok? La que sigue dice, a partir de lo que implica o se afirma el texto siguiente, contesta las preguntas 76 al 80.
Cultura femenina novohispana. Ese texto ya lo leyeron. No lo voy a leer porque ya lo he leído como por 7 años. ¿Ok? Bueno, nos vamos directo a las preguntas. Dice, ¿qué concepto se tiene de la mujer en el siglo XVI? ¿Quién me puede decir? El valor de la mujer es menor al del hombre. Hoy por hoy no se considera tanto así, pero todavía seguimos luchando en algunos lugares, centros de trabajo, escuelas y demás, con ese tipo de concepción, ¿ok? La que sigue, el texto habla sobre la educación impartida hacia las mujeres. A las mujeres criollas, ¿por qué? Porque de los reyes, ¿no? De la alta alcurnia, ¿no? Nacidas aquí, pero finalmente de la alta alcurnia. Podían pagar por esa educación. Luego tenemos, se enseñaba economía doméstica cuando la educanda tenía riquezas. ¿Por qué? Porque necesitaba saber cómo manejarlas en caso de que enviudara, que claro, cuando enviudaban la volvían a casar con alguien más. ¿Ok? Luego la que sigue, los estudios superiores para las mujeres seguían los intereses del alumno. ¿Ok? La educación femenina estaba dirigida por los hombres. Los hombres. ¿Quién eran los inquisidores? De la Santo Oficio, ¿no? Pues nada que ver acá. Eran otro rollo. ¿Ok? 81. El enunciado Chang Tzu presenta a las afueras del palacio la lucha entre dos serpientes. La palabra en mayúsculas, que viene siendo presencia, es, o presencia, ¿no? Más bien. Es un verbo. Presenciar. ¿Qué tipo de palabra es? Verbo. Es un verbo, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes enunciados está redactado correctamente? Tenemos ahí el mismo enunciado, pero con diferente orden, ¿no? Dice, los papás de Ernesto no lo dejan que haga solo las cosas. Los papás de Ernesto no dejan hacer solo sus actividades. Los papás de Ernesto no dejan que haga solo sus actividades o los papás de Ernesto no lo dejan que haga las cosas solo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Por qué? Porque por cómo está ordenada. ¿Pero qué orden está llevando? ¿Por qué debe ser ese el orden correcto? Y no, por ejemplo, el anterior. Porque es el sujeto, después el verbo y después el predicado. Porque cambia el significado. Porque, por ejemplo, en la B, bueno, más bien en la A, pues los papás de Ernesto no lo dejan que haga solo las cosas, o sea, que no dejan que haga no solamente las cosas, sino algo más. Puede hacer. Ojo, clave. En el inciso B le ponen dejan hacer. ¿Qué es dejan y qué es hacer? ¿Qué tipo de palabras cada uno? Son verbos. Dos verbos no pueden ir juntos a menos que uno sea auxiliar y el otro sea el verbo principal. Ojo, ¿cómo es el verbo auxiliar en una palabra? ¿Quién ocupamos como verbo auxiliar en una conjugación? Por ejemplo, en antepretérito, antecopretérito, cuando tenemos el antepresente, antefuturo. ¿Quién es el verbo auxiliar en los tiempos compuestos? Haber, exactamente. Tenemos el verbo haber y este es el que se va a conjugar, que es el verbo auxiliar, más el verbo principal, que realmente va a ser un ¿qué? Un verboide. ¿Por qué es un verboide? ¿Qué es un verboide? Es un verbo que no se conjuga. No se conjuga con los pronombres personales. ¿Quiénes son los pronombres personales? Exacto. Yo, tú, hasta ellos. ¿Ok? Esos son los pronombres personales. Yo no puedo poner yo corrido, yo vivido. Ese verboide no es más que la raíz del verbo, que es la parte que nunca cambia, más una terminación en ¿qué? En ado, ido, to, so, cho, ando, yendo y demás. ¿Ok? Cuando tenemos esto pegado a la raíz del verbo, es un verboide. ¿Ok?
En un enunciado, si tú pones dos verbos pegados que se pueden conjugar, estás incorrecto. No es posible, es una aberración a la vista del lenguaje. Por eso el inciso B no es correcto. Tenemos dos verbos pegados, ambos pueden ser conjugables porque ninguno está jugando como verboide. A pesar de aquí está el verbo hacer, que no es el mismo que haber. Haber es el único que se va a utilizar como verbo auxiliar. ¿Ok? Analizando el primero, como dice su compañera, dice, no lo dejan que haga solo las cosas. ¿Por qué no es correcta Ahí eso? van los artículos, ¿no? El lo. Precisamente porque está el lo, el artículo, ¿ok? ¿Qué tipo de artículo es ese? Puede ser determinado o indeterminado. En este caso es un artículo determinado. ¿Cuáles son los artículos determinados? Fácil. El, la, los, las. ¿Por qué? Porque están definidos, por eso se llaman determinados. Está diciendo la flor, el amuleto, los caballos, las biznales, ¿ok? Dice que es. Ahora, tenemos también artículos indeterminados. ¿Cuáles son los indeterminados? Uno, unas, unos. No los voy escribiendo, ¿eh? Los indeterminados, ¿por qué son así? Porque dicen un cualquiera. No me importa lo que sea, pues un X en el mundo. Por eso es indeterminado, es despectivo. Un cualquiera. Y el determinado sí te va a definir. Es muy objetivo en qué es. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí el último, dice, los papás de Ernesto no lo dejan que haga las cosas solo. Misma situación, no lo, y el qué. Es casi lo mismo que el primero. ¿Ok? Entonces ya nos damos cuenta por qué es correcto el inciso que escogimos. ¿Cuál será el que escogimos? Sí. El C. ¿Qué estructura tiene ahí? Tenemos el sujeto, que son los papás. ¿De quién? De Ernesto. No dejan, dejan es el verbo principal. Hay otra palabra que es el que es una conexión también. Haga solo sus actividades. Ahí hay dos verbos, pero están separados por una conexión. No están pegados, ¿ok? Bueno. La que sigue, elige el párrafo con la mejor redacción. Esto va más enfocado a ver cómo acomodan las palabras, de tal manera que se entienda, ¿ok? ¿Cuál es la opción correcta? El inciso D, ¿ok? ¿Saben por qué es la correcta? ¿Por qué no las otras? ¿Alguien me puede decir? No, por lógica, porque es más fácil de leer, ¿no? Incluso otras veces no llevan como tal una secuencia que así sea normal. Y es decir, Tiene que ver mucho con el tipo de ideas y la estructura de un párrafo, ¿ok? Ciertamente se lee mejor, pero todo debe llevar una estructura. ¿Qué debe de haber? Cronología sería con tiempos. Debe de haber una introducción, debe de haber un desarrollo y debe de haber una conclusión. En todo, tanto en un texto como en un párrafo. Aquí, ¿qué pasa? Aquí lo que le están diciendo, el conocimiento, en principio, ahí ya les están empezando a dar una introducción, les está diciendo de qué va a hablar y cómo lo va a iniciar ese abordaje de ese tema, ¿ok? Les dice, ofrece una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. Luego dice, en este orden, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas clave. Ahí les está dando tanto una introducción al inicio, cuando dice, en principio ofrece, en principio. Luego cuando dice, ofrece, bla, 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 es parte del desarrollo. Y la parte de conclusión van a ser, el origen del conocimiento son algunos problemas clave, ¿ok? Ahí les está dando esta estructura. Y esta estructura la vamos a ver en cada párrafo y posteriormente en un texto completo. Ahí es cuando vienen posteriormente lo que son las famosas ideas que les van a pedir. ¿Qué tipo de ideas tenemos? Tenemos ideas principales, tenemos las ideas secundarias, tenemos las ideas complementarias
y las ideas generales. Ahora sí que como dicen, generalmente, estas últimas ideas son las que nos van a dar el título de la obra o del texto. ¿Ok? Y van a dar como parte del objetivo de lo mismo. Las principales las vamos a obtener en cada párrafo. Todas estas van a ser en cada párrafo. Podemos tener siempre una idea principal y una secundaria. Una complementaria puede que no haya, como puede que sí. ¿Ok? Las principales las vamos a tener al principio, en medio o al final. No tienen un orden, pero siempre va a haber una idea principal de lo que se esté hablando. ¿Ok? Las complementarias, ¿cuáles serían? Las secundarias van a reforzar a las principales, ¿ok? Le van a dar el soporte de lo que están hablando. Pero ¿cuáles serían las complementarias? ¿Cómo las conocemos? ¿Cómo las vemos? ¿Cómo las identificamos? Como algo extra. Por ejemplo, Datos. datos, exactamente fechas de nacimiento, datos de nombres, de lugares, etcétera, etcétera. Esas van a ser las complementarias, ¿ok? Bueno. La 84. ¿Qué forma de discurso predomina en el siguiente ejemplo? Y tenemos discursos de enumeración, descripción, argumentación y narración. Dice, el libro comprende 3 capítulos. Ay, Dios, se corta esto. Con 5 subtemas cada uno. Sin embargo, no tiene consistencia. Esto se corrobora, en primer lugar, porque carece de un apartado de conclusiones. En segundo lugar, no cita las fuentes bibliográficas en las que se apoyan. Esto hace que el texto sea poco fiable. Entonces, ¿qué forma de discurso predomina ahí? Argumentación. Argumentación, ¿ok? La sé, porque les está diciendo el por qué. ¿Ok? Coloquialmente el huevo y quién lo puso. ¿Ok? Luego tenemos analogías. ¿Qué es una analogía? Que hace referencia a Hace referencia o se liga uno con otro. ¿Qué tipos de analogía tenemos? Porque hay tipos. De parte de origen. ¿Ok? De una parte a un todo. Tenemos de inversión, de mayor a menor y viceversa. Entre otras, son como 7, 8 clasificaciones, pero son las principales. Aquí tenemos, dice, cardumen es a pez. Cardumen va de mayor a menor. Cardumen es toda la comunidad de peces. Entonces, viendo esa referencia, ¿cuál sería la respuesta correcta? Gente a persona, ¿ok? Negro color. Ahí es un elemento de un todo también, ¿ok? Aquí vemos que sería de una parte a un todo. ¿Qué otra sería la analogía? Bien a valor, ¿ok? Es un elemento de los valores, ¿ok? Sinónimo de destello. ¿Cómo? Fulgor, ¿ok? Por eso es importante que sepan, hago un paréntesis en esto de las analogías. Identifiquen qué tipo de analogía es. Va a haber un momento en que vean en español los tipos de analogía. Entonces es importante que esa clasificación la comprendan, no tanto que se la sepan de memoria, pero sí que la comprendan para encontrar la respuesta correcta. ¿Por qué? Ahorita estas son muy sencillas de identificar, pero va a haber algunas que les va a costar trabajo entender o identificar, porque van a ser muy parecidas. Hay una clásica que es de guante a mano y de máscara a cara y anteojos con ojos. ¿Ok? Ahí muchos se confunden porque el de guante a mano es la que preguntan. Ahí, ¿qué efecto tiene el guante? Cubrir toda la mano. ¿Qué pasa con los lentes? ¿Cubren todo el ojo? ¿Y la máscara? Toda la cara. Entonces ahí es cuando luego se equivocan, escogen la de anteojo a ojo en vez de escoger la de máscara a rostro. Por eso deben de comprender el tipo de analogía, ¿ok? Bueno, vamos a la que sigue, que sería la 88, ¿verdad? Selecciona la opción que contiene únicamente palabras homófonas. ¿Qué es una palabra homófona? Suenan igual.
¿Qué es una palabra homónima? ¿Vale? No, homo, ¿qué significa? Igual. Nomos, nombre. Igual nombre. Pero significan diferente. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra banco. Hay banco de asiento. Imagínense que es un asiento. Y banco de cash, de dinero, ¿no? Se escriben igual. Homónima. Igual nombre, distinto significado. El homónimo. Homófono suenan igual, pero son cosas diferentes. Se escriben diferente. Por ejemplo, hola y hola. Hola de mar y hola de saludo. Se escuchan igual, pero son cosas diferentes y se escriben diferentes. En el homónimo, ahí debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dependiendo el contexto de la oración, vamos a ver el significado de la palabra. ¿Ok? Ok, entonces aquí, palabras homófonas. Aquí, ¿cuál sería la opción? La de es hecho, uno y uno. Justo, ¿ok? De los siguientes enunciados, con variantes ortográficas, elige el que tiene la ortografía correcta. Aquí, ¿cuál sería la ortografía correcta? ¿Por qué? Ok, perfecto. El enunciado, polinización, la polinización que esta efectúa en una extensa zona, la palabra esta se acentúa ¿por qué? ¿Por qué? Es un pronombre demostrativo. ¿Cómo sabemos cuándo se acentúa o no? Por ejemplo, hace un momento les estaba diciendo la palabra él del artículo, pero también tenemos el pronombre él. ¿Cuándo se acentúan y cuándo no? Por ejemplo, este y este. Cuando habla de personas adultas. Cuando son pronombres, cuando sustituyen al sujeto. ¿Un pronombre qué función tiene? ¿Que dirige a una persona? Se convierte o sustituye en una persona u objeto. ¿Ok? Entonces, siempre que sea un pronombre, siempre voy a acentuar. Cuando sea un adjetivo, sea otra cosa, no lleva acento. Ojo con eso. Porque también les preguntan, como vieron aquí, qué tipo de palabra a qué corresponde en cuestión de gramática. ¿Ok? De aquí nos vamos a Historia Universal, que es la 101. ¿Me ayuda? ¿Con quién me quedé? El último que leyó. Estoy de atrás, pero no me acuerdo quién. ¿Tú, verdad? ¿Me ayudas, por favor, con la que sigue? 101. Los puntos que utiliza el historiador para revelar cronológicamente el estudio del pasado, a investigación, de experimentación, de selección, de observación. Ok, ¿qué es lo que utiliza el historiador para poder estudiar, valga la redundancia, la historia? Líneas de tiempo y dirección. ¿Y eso en líneas del tiempo? Ok, ¿y cómo las divide? Por periodización, ¿ok? Justo. La que sigue, por favor. Representa uno de los principios básicos de la ilustración. A. Conocer la razón como instrumento para conocer el mundo. B. La organización del saber empírico y filosófico. C. La transición de las ideas científicas a la fe religiosa. Y D. El surgimiento del humanismo renacentista. Ok, ¿cuál sería la respuesta correcta para la ilustración? La A, la razón como instrumento para conocer el mundo. Vamos a ver que el paso de el oscurantismo a la ilustración es súper evidente. ¿Por qué? Porque la época del oscurantismo va a ser la época más apegada en cuestión religiosa. En literatura también se va a observar. Vamos a ver que
Viene una literatura medieval, viene la literatura antigua, viene la literatura clásica, luego la medieval, y hay un salto aquí para acá, que es cuando damos la pauta de lo que es el oscurantismo religioso a lo que es el siglo de las luces, o también llamado Ilustración. Aquí va a ser en el siglo XVIII. Y justo ahí es donde vamos a ver el cambio y el parteaguas también en la literatura. No nada más a nivel histórico. En literatura también se va a ver cómo esta parte de la historia influye para el cambio de la mente. ¿Por qué? Porque aquí comienzan a haber conocimientos de qué tipo. ¿De qué tipo? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, su máximo legado de la ilustración, ¿qué fue? La enciclopedia. Ajá. De ahí es donde nació la enciclopedia. Era un compendio muy grande, lo van a ver en historia, de muchos tomos entre gráficos y texto, que va a englobar todos los conocimientos que se van a obtener de la ciencia. ¿Ok? Y a partir de acá vamos a ver qué se va a dar posteriormente en la parte del Renacimiento. Pero va a ser conforme a esto. ¿Ok? Bueno. La que sigue, se representa uno de los principios básicos de la ilustración, ya la vimos. Países que practicaron un nacionalismo agresivo, autoritario y conservador, que difundieron el culto a los valores nacionales, el militarismo, la superioridad de la nación y la inferioridad de otros pueblos. ¿Quiénes son? ¿A quiénes les suenan? Alemania e Italia. Muy bien, que fue con el fascismo de Benito Mussolini, ¿no es cierto? El militarismo de Benito Mussolini y lo que viene siendo la época de Hitler, ¿ok? Del nazismo. Circunstancias económicas y políticas que impulsaron a Alemania, Japón y Estados Unidos como potencias internacionales al finalizar el siglo XIX. ¿Cuál fue? La de ¿Vale? La B. Contar con un gobierno independiente, economía sólida y conservar su expansionismo militar. ¿Ahí en qué años estamos hablando del siglo XIX? ¿Qué años abarca el siglo XIX? 1800, exacto, 1800. El siglo XIX es el año 1800 hasta 1899. ¿Y ahí qué eventos nos dieron? Porque son potencias internacionales en ese momento. ¿Se dio qué? No. ¿Se dio qué? Fue antes de la revolución industrial. Precisamente después de la mitad del siglo XIX se da la revolución industrial. Entonces eso les da un punch, un auge y su economía se va a tope. ¿Ok? Después viene región europea, donde se ubicó la causa inmediata de la Primera Guerra Mundial. Ahora sí, lo que yo dibujaba por acá. ¿Qué zona es? Los Balcanes. ¿Ok? El colapso del orden económico internacional y del patrón oro conocido como crisis del 29 inició con la quiebra financiera ¿de quién? De Estados Unidos. ¿Por qué se dio esa quiebra del crack del 29? Porque cayó la bolsa de valores de Nueva York. ¿Y a qué se debió esa caída? Esa fue la consecuencia, pero ¿cuál fue la situación que originó la caída de la bolsa de valores? ¿Verdad? Justo. Producían de más Estados Unidos, la gente compraba crédito, pero como no había solvencia económica en Europa, no tenían cómo pagarle a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos financió, pero no recuperaba ese dinero. Al no recuperar ese dinero, ¿qué pasa? Te declaras en bancarrota. Eso es lo que pasó. Hubo una sobreproducción y no hubo pago de esa sobreproducción. ¿Ok? Por eso se llegó a dar. Bueno, vamos a la que sigue. De los siguientes acontecimientos selecciona los que formaron parte de las acciones
de la contraofensiva aliada. ¿Cuál y cuál sería? La invasión de Polonia Y la ofensiva contra el norte de África. contra el norte de África, ¿ok? El 1 de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China en Nanking. Con ella ¿qué pasó? ¿Con eso qué pasó? Se abrió lo que fue el Partido Comunista Chino, o sea, se comenzó con eso, designó el Partido Comunista Chino como el partido de esta, buscó construir un modelo de economía autosuficiente y tuvo como objetivo impulsar la reforma agraria, monetaria y la reeducación del pueblo. China hoy es quien es una potencia gracias a ¿qué? A esto precisamente. Ellos iniciaron siendo un pueblo dependiente de la corona británica, muchos años, y posteriormente se liberan de la comunidad europea, bueno, de la corona británica, ¿por qué? Porque comienzan a ordenarse, a ver cómo era la economía, a ver cómo eran las cosas. Simplemente van a ver en Historia Universal, por ejemplo, las 13 colonias nacen ¿de dónde? De la salida de personas de Inglaterra hacia América, ¿no? Para colonizar. Traen una cierta estructura desde Inglaterra y la reproducen ahora en las 13 colonias. ¿Qué pasa en Estados Unidos actualmente? ¿Por qué es una potencia? Porque esa estructura no la perdieron desde que nacieron como naciones independientes. Tienen una constitución que sí han ido refrendando y modificando, pero siempre viendo por la administración de su pueblo. ¿Ok? ¿Qué pasa sexenio tras sexenio? Bueno, no sexenio. Cada 4 años ellos cambian de presidente. ¿Y qué pasa entre cada gobierno? Procuran llevar la misma línea de acción. Si ustedes se fijan, si llegan a tener algún análisis de esto, cada 4 años van siguiendo una cierta línea que viene desde atrás. Pocos son aquellos que se llegan a salir de esa línea, pero como país siguen enfrentando el mismo objetivo, ser primer potencia. ¿Qué pasa con México? No tenemos línea, no tenemos un objetivo y tenemos todo el potencial para hacerlo. ¿Ok? Bueno, hasta ahí lo dejo en esas palabras y me sigo con lo que nos falta. La 109, periodo de luchas políticas, diplomáticas, ideológicas y de enfrentamientos indirectos entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos. ¿A qué le conocemos esto? Guerra Fría, ¿ok? Vamos a ver que no es una guerra armamentista, es más intelectual, pero finalmente sigue siendo una lucha de poder, ¿ok? 110. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. Esos son acontecimientos que ocurrieron para la Segunda Guerra Mundial. La respuesta correcta sería la C, ¿no? Que dice Acuerdos de Yalta, fundación de la Organización de las Naciones Unidas, proclamación del Estado de Israel, independencia de los países africanos y el derrumbe del bloque soviético, ¿ok? En Historia de México, las últimas que vamos a ver ahorita, el periodo de la conquista militar culminó al morir el último tlatoani de México Tenochtitlán, llamado ¿cómo? Cuauhtémoc, al que le quemaron las patitas. Es Cuauhtémoc, ¿ok? El de la quema de patitas, ese fue el último tlatoani, ¿ok? Enumera en el orden que corresponde las etapas de la organización de la independencia de la Nueva España. ¿Cuál sería el orden ahí? Sería el del C, ¿no? Que sería primera campaña de Morelos, creación de la Junta de Zitácuaro, instalación del Congreso en Chilpancingo y la redacción de la Constitución de Apatzingo. Primer conflicto con Estados Unidos durante el gobierno de Santa Anna. ¿Cuál fue el primer conflicto? La Guerra de Texas, ¿ok? Consecuencia externa de la ocupación francesa en México en 1862. Aplicación de la doctrina Monroe. Así es, por Estados Unidos. ¿Qué es la doctrina Monroe? Hay dos, doctrina Monroe y destino manifiesto. Ambas son de conquista. Una por expansión pacífica y otra por expansión a fuerza militar, que lo van a tomar porque sí. ¿Ok? Tomen eso en cuenta. Ya cuando les toque historia, se las van a explicar más detenidamente. ¿Ok? El Círculo Liberal organizado por Camilo Arteaga en 1901 tuvo como finalidad ¿qué? Fundar un movimiento de oposición a la dictadura de Díaz. ¿Ok? Nombre del plan con el cual Francisco I. Madero enarboló el sufragio efectivo no reelección. Plan de San Luis. ¿Ok? El general que se mantuvo en el poder por medio del maximato fue
Plutarco Elías Calles, ¿ok? Ante las constantes dificultades de ferrocarriles nacionales, el presidente Lázaro Cárdenas tomó la decisión de Entregar la administración a los trabajadores. entregar la administración a los trabajadores, ¿ok? Hecho que ocurrió en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. La declaración de la guerra al eje Tokio, Roma, Berlín, ¿con quiénes? ¿A través de quiénes? ¿A quiénes mandó? Hay una estación del metro famosísima. Escuadrón 201, ¿ok? Y la última. Al crecimiento económico logrado en el país después de la Segunda Guerra Mundial se le conoce como milagro mexicano. Vamos a ver por qué es eso. Listo. Sería todo, chicos. De Carito, lo que quieras comentarles o algo. No, chicos, mañana les van a explicar en la junta. ¿Todos ya están dados de alta en el grupo? Todos. ¿Quién no? Ok, quien no me avisa ahorita para que los demos de alta. De favor, que sus papás estén dados de alta, si no me mandan un mensajito, estoy como administrador y los damos de alta. Sí, pero es urgente que sepan si sus papás están o no, porque recuerden que mañana